Simplemente deciros que antes de empezar esta ponencia, cuyo título es El despertar de la pyme, una aplastante realidad, es el título de la ponencia, simplemente deciros lo que siempre digo. Mi intención cuando hago cualquier cosa, puede ser un curso de 4 días intensivos o puede ser una ponencia de 1 hora y poco, mi intención siempre es generar cambio, generar reflexión, que algo suceda. Para mí el tiempo que le dedicáis a cualquier persona, en este caso al evento Golpe de Efecto, en este caso en particular, a mi ponencia es extraordinariamente válido, es extraordinariamente único, porque nunca más volverá, y por tanto os aseguro que voy a dar todo lo que tengo para que consigamos esos cambios, esos empujes que todavía nos hace falta para seguir avanzando en busca de nuestras metas. Para eso, también tengo que decir que os respeto profundamente, es decir, sé que el cambio es complejo, hemos aprendido antes por qué biológicamente, neurológicamente el cambio es complejo. Os admiro, es decir, sé que estar aquí es un reto, sé que habéis dejado vuestros negocios, vuestros trabajos, un montón de cosas que hacer por estar aquí para poder aprender y seguir creciendo. Y por supuesto que os doy todo mi cariño. Yo fundé esta empresa hace 5 años y medio porque creía en ello, porque pretendía ayudar a las personas, a ese colectivo, autónomos y pymes, con menos posibilidades de ese colectivo, del que nadie se acuerda, y no se acuerda sencillamente porque no es rentable, o al menos eso creen, no es rentable y que para mí sí lo es y que además necesita ayuda. Es decir, todo el mundo ha venido aquí para hacer, en mi opinión, algo muy grande, pero necesitamos las capacidades y estrategias para poder alcanzarlo. A eso es a lo que me dedico y os aseguro que durante esta hora y pico que voy a estar con vosotros, lo voy a dar todo para que suceda. Así que muchísimas gracias. Y como decía antes, vamos a empezar con la ponencia, cuyo título es El despertar de la pyme, y que voy a plantear en base a una serie de números. Esos números nos van a hacer reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, empresarialmente hablando principalmente, y nos van a hacer ver si efectivamente existe un camino o no. Y quiero que entendamos y cada uno tome una reflexión durante unos instantes sobre qué significa ese despertar de la pyme, sobre si es posible o no es posible, y si estoy en el camino o no estoy en el camino para alcanzarlo. Fijaos lo que dicen los números. Dice que el 21% de las empresas que existen hoy ha nacido hace menos de 2 años. Y esto es un dato muy relevante. Esto significa que 2 de cada 10 o 1 de cada 5, 1 de cada 5 empresas, 2 de cada 10 empresas que existen hoy han nacido hace menos de 2 años, lo cual significa que son empresas muy jóvenes. Si vierais este dato es motivador, es alentador, este dato os indica que existe un posible despertar para la pyme, ¿qué diríais? ¿Que sí o que no? ¿Sí o no? Gracias. Veamos este dato entonces. Solo el 16% de las empresas que existen hoy cumple 2 décadas. ¿Qué significa? Significa que sí, desde que sucedió la famosa y mal nombrada crisis, en cuyo término no voy a insistir, al menos de momento, resulta que cuando sucedió eso, hubo muchas personas que vieron ahí en el negocio una huida hacia adelante. Es decir, yo tengo que hacer algo, yo tengo que buscar trabajo, yo necesito ingresos, bien, me lo monto por mi cuenta. Genial, eso no solamente provocó un aumento en la fundación de empresas, sino que además es algo que se ha mantenido en el tiempo. Es decir, todavía existe esa vena emprendedora, muchos le llaman la burbuja del emprendimiento, porque muchas personas dudan de si eso tiene sentido y de si eso va a proporcionar no solamente la vida que la gente quiere, sino el nivel de ingresos que la gente necesita. Claro, aparentemente el ritmo de creación de empresas es muy positivo, es alto. Pero claro, ¿qué sucede después? Porque donde nos tenemos que enfocar es, cuando uno funda un negocio, ¿qué pretende? ¿Fundarlo o pretende vivir de él? Cuando uno crea una empresa, ¿qué pretende? ¿Ir al registro civil, al registro mercantil, crearla y dejarla ir? ¿O pretende que dentro de 3 años, 5 años, 10 años viva cómodamente de ella? Obviamente todo el mundo pretende lo segundo, pero ese dato nos dice que eso no es cierto. Ese dato nos dice que por mucho que la mayor parte de emprendedores se empeñen en fundar empresas con muy poca formación y capacitación, en la práctica el mercado no va a perdonar. En la práctica el mercado te va a dar lo que tú estás generando o lo que él ve en lo que tú le estás proporcionando. De tal forma que ese ritmo de creación de empresas, daos cuenta que no favorece a nadie. Bueno, sí, favorece, como decía el amigo Chema, ¿a quién favorece ese ritmo? A los notarios. ¿Vale? ¿De acuerdo? En ese sentido los notarios están súper contentos porque tú ya has pasado por ese trámite, pero a partir de ahí no favorece a nadie más. Es más, está perjudicando no solamente tu dinero, no solamente tus intenciones, sino también te está limitando en lo que tú crees sobre lo que significa y lo que supone generar un negocio. Es decir, de alguna forma ese fracaso, ese cierre, está creando en ti una manera de pensar, está creando en ti una serie de experiencias, de emociones asociadas al mundo de los negocios, que además te van a acompañar durante muchísimo tiempo.
Bien, por tanto, vamos a empezar a darnos cuenta que la idea no es crear negocios, sino que sean sostenibles en el tiempo. Si viéramos ese dato una vez más, dice que el 16% de los negocios que existen hoy se fundaron hace 2 décadas. Si yo os pregunto de aquí a 2 décadas, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, si os preguntase si ese dato, dentro de 2 décadas, en el año 2038, si mirasen el número de empresas que existen en ese instante, ¿qué pensáis? ¿Que sería más o menos el 16% de los que existe entonces se creó en este año o antes? ¿Que el porcentaje irá más o a menos? ¿Qué pensáis? Vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos de vosotros pensáis que de aquí a unos años el porcentaje de empresas que existen 2 décadas o más, será por encima del 16%? Serán más. ¿Cuántos pensáis que será menos? Menos del 16%. La grandísima mayoría. Es cierto. Es decir, si miráis cualquier cifra, cualquier dato, cualquier estadística que tenga que ver con los negocios, en realidad lo que nos está indicando es ¡cuidado! Esto no funciona, esto no es como vosotros lo veis, esto no es como vosotros esperáis que va a suceder. El mercado no se casa con nadie, lo cual tiene un aspecto positivo y negativo, pero lo que está claro es que las cifras nunca van a engañar. Veamos algunos números más. Esto es lo que os decía. ¿De acuerdo? Esto es lo que os decía. Dice, el 90% de los negocios nuevos no llegan a 3 años de vida. No sé vosotros, pero yo cuando fundo un negocio pretendo llegar lejos, pretendo pensar en grande, pretendo que sucedan cosas, pretendo aportar algo al mercado. Y si mi negocio no dura 3 años, lógicamente no lo voy a poder hacer. Pero es que es normal que no lo haga. Es normal que no lo haga porque el planteamiento inicial sobre el cual se basa tiene mucho que ver conmigo y muy poco que ver con el mercado, y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero claro, si no nos da la gana de cambiarlo, perfecto, nos podemos engañar a nosotros. Podemos pensar que en nuestra mente todo tiene sentido, pero no según la percepción de que al final manda, el que al final compra, el que al final decide, el que al final repite, el que al final les recomienda, que es siempre el cliente y el mercado. En el año 2016, España batió el récord de cierre de ventas con 27.350 empresas cerradas, lo cual significa un descenso neto de 100.000 empresas. Significa, en ese año 2016, las cifras de 2017 todavía no son públicas, en ese año 2016 lo que sucedió es que comparándolo con lo que había a finales del año 2015, en España había menos negocios. Por mucha sensación que nos dé que la gente emprende, bueno, Chema también es un buen ejemplo de eso, por mucha sensación que nos dé que esto va hacia adelante, en la práctica no es cierto en cuanto a números de creación, pero es mucho más impactante a nivel de números de destrucción. Y esto ya no tiene que ver con la crisis, esto ya tiene que ver con un ajuste. Bueno, si alguien quiere pensar que todavía es crisis, allá él, pero esto tiene que ver con un ajuste que es el mismo que sucedió entonces, por cierto, que muy poca gente quiso leer, que muy poca gente quiso interpretar, que casi todo el mundo siguió haciendo exactamente lo mismo y que todavía estamos en él. Porque la manera de hacer negocios hoy tiene que cambiar obligatoriamente. Y si no la cambias, no te preocupes que el mercado te va a poner en tu sitio muy rápidamente. De tal forma que, viendo estos números, ¿ahora qué pensáis? ¿Es el momento del despertar de la pyme o es un momento para, hostias, voy a ver qué es lo que hago, voy a ver cómo me cuido, voy a ver qué es lo que emprendo o voy a ver si más bien me busco un camino seguro en el que me paguen algo al final de mes? ¿Cuánto de verdad pensáis que es el momento del despertar de la pyme? Levantad la mano. ¿Cuántos pensáis que no? Oye, mejor me lo guardo. O sea, ni con estos números echéis para atrás. Bien, buena actitud entonces. Lógicamente, si estáis aquí es porque creéis que existe un camino, yo también creo que existe un camino, y me encantaría dedicar el resto de la ponencia a compartir con vosotros algunas de las cosas que en este tiempo me han enseñado el camino, no solamente a mí, sino sobre todo a las personas con las que me he rodeado, de las que me he rodeado, que nos han seguido y que han aplicado lo que hemos aprendido. Habitualmente, cuando uno pretende crecer, ¿vale?, los referentes que utilizamos suelen ser más o menos los mismos, es decir, la mayor parte de ejemplos, la mayor parte de empresas en las que nos miramos, intentamos aprender, la mayor parte de personajes que nos inspiran o nos indican cuál puede ser un camino de mejora constante, suelen ser muy similares. Puede ser Steve Jobs, puede ser Oprah Winfrey, puede ser Will Smith. ¿Son referentes para vosotros este tipo de personajes? ¿Hola? Algunos no. No, directamente, ¿no? Fantástico. Bien, cada uno tiene su opinión. En general, cuando queremos inspirarnos, bien, aprendemos de los mejores. Y es fantástico. A mí también me encanta aprender de esos 3, por ejemplo. Me encanta aprender de muchas personas más. Creo que tienen algo muy grande de contarnos. Pero la pregunta sería, ¿y solamente nos podemos inspirar en los grandes? ¿Y solamente existe la posibilidad de crecer basándome en aquellos que literalmente han cambiado el mundo? ¿Podemos hacerlo de otra manera? ¿Hay una manera en la que yo puedo acercarme más a historias reales, a personas reales, a empresarios reales, que aunque no salgan en las noticias están haciendo grandes cosas, que aunque no salgan en los medios de comunicación, tienen el poder con sus historias de superación de transformarnos a los demás? Yo siempre he creído que era así.
yo siempre he tratado de estar muy pendiente no solamente de esos, que obviamente son muy importantes en mi vida, en mi trayectoria, lo siguen siendo, sino también de personas que puede que no tengan tanto nombre, tanta relevancia, pero sí tienen mucho que aportar, sí tienen mucho que contar. Y desde hace un tiempo empecé a plantearme si había alguna metodología con la cual convencer a todavía más gente, todavía más emprendedores, de que sí existe ese camino. Y de alguna forma pensé que si en lugar de coger esos ejemplos siempre, si en lugar de repetir una y otra vez esos personajes fantásticos, insisto, pero ciertamente inalcanzables, es decir, llega un punto en que son tan brillantes que dices, hostia, pero ¿yo puedo llegar a ser eso? Y cuando hay mucha distancia entre un objetivo que tú tienes y el punto en el que estás, en muchas ocasiones el objetivo pierde su efecto. No es tan importante, no te ayuda tanto porque lo ves tan inalcanzable que dices, vale, pero ¿qué hay de mí hoy en eso? Y a veces con estos personajes tengo la sensación de que nos ocurre y dije, ostras, con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando a mi alrededor, con esa fuerza que tienen las personas que vienen a formarse con nosotros, con esos años, que son ya 5 años y medio de trayectoria en la que empecé, como decía Chema, yo solito fundando un negocio, yendo al registro, invirtiendo un poquito de dinero, una idea que tenía, y a día de hoy es algo que está presente en 7 ciudades de España, tenemos objetivos ya planificados de expansión internacional, y sobre todo miles de personas que han aprendido con nosotros. La pregunta era, ¿y de esas miles de personas no existen casos de ese tipo? ¿No es posible aprovechar esos testimonios desconocidos para enseñar a los demás de que también hay una vía con la que no necesitas ser Steve Jobs, pero sí tienes que ser tu mejor versión, sí tienes que ser un paso mejor, una zancada mejor, una carrera mejor? ¿Existe la posibilidad de hacerlo? Yo estaba convencido de que sí, y entonces se me ocurrió crear ese concepto en forma de libro. Hace unos meses, a finales del año pasado, publiqué mi segundo libro que se llama El despertar de la pyme. El objetivo no es vender libros, eso ya lo hace Chema por mí, o sea, no es la idea ahora. Pero sí que es el objetivo entender qué hay detrás del libro y por qué este libro tiene importancia para mí. Es El despertar de la pyme, mismo título de la ponencia, y dice 27 historias de superación de autónomos y empresarios reales para demostrarte que tú también puedes hacerlo. Y este libro, al menos que yo sepa, es el primer libro en el que no hay un autor, 2 coautores o 3, hay 28. Yo que soy el narrador principal, pero hay 27 personas que han contado su historia y que aparecen ahí como motivación. Además, cada uno tiene su historia y su trayectoria. Estos son algunos de ellos. Este es Rocío Márquez, no voy a hablar mucho de ellos porque ellos están contados en el libro, luego os explico por qué, los enseño y qué es lo que vamos a hacer ahora. Pero sí que quiero que entendáis el grado de crecimiento, el grado de eliminación de creencias que han tenido, el grado de reinvención tanto de sí mismos con sus negocios para, insisto, empezar a proyectar ese cambio que me encantaría que siguierais buscando a partir de este evento Golpe de Efecto. Decía, Rocío Márquez empezó el Level Up sin formación previa, sin haber emprendido nunca, es decir, ella solamente aprendió cómo hacer negocios en base a lo aprendido y de cero, es decir, desde que nació su negocio hasta el segundo año ya está hablando de cifras de facturación de 300.000 euros. Es decir, de no tener negocio a facturar 300.000 euros al año solamente en un espacio de 2 años. Alberto Oliver, igual lo habéis visto por aquí porque es el proveedor de audiovisuales de Level Up, empezó también como cliente. Empezó como cliente sentado en una silla, escuchando lo que tenía que contar. Él venía a trayectoria en distintos sitios, trabajando para sí mismo o para otros en el mundo de los audiovisuales. A día de hoy su negocio es 3 veces más grande. A día de hoy tiene contratos con empresas muy importantes de nivel, bueno, no lo voy a decir porque Alberto prefiere que no se diga públicamente, pero marcas muy conocidas. Si dijese varias de las marcas con las que trabaja actualmente, todo el mundo las conoceríais y sigue creciendo, sigue evolucionando. Luis Iglesias se atreve con todo. Luis Iglesias se atreve con la comunicación, se atreve con el riesgo, se atreve con decir cosas que a los demás no les gusta, se atreve con poner de uñas a su sector, aunque luego muchos de su sector acaban haciendo lo mismo que hace él, curiosamente. Inma Sánchez, estas son las representantes de una empresa que se llama La Pastora, fabricante de pimentón. Una empresa que tenía décadas de antigüedad, una empresa familiar, una empresa que solamente fabricaba pimentón molido, es verdad, de mucha calidad, ahora hablaré sobre la calidad del producto, de mucha calidad, pero estaba ahí. A partir de que llegaron a la formación, de repente empezaron a innovar, lanzaron productos nuevos, han recibido premios nacionales a la innovación en su sector y tienen proyectos de colaboración con marcas tan importantes como MasterChef. Estamos hablando de ese tipo de cambios. Carlos Soler consiguió triplicar el volumen de productividad en su negocio solamente aplicando las técnicas que tienen que ver con las relaciones personales. Solamente entendiendo de qué depende el rendimiento, solamente entendiendo cómo modificar los patrones sobre los cuales se genera la productividad en su empresa, que en este caso se dedica a la fabricación de bolsas de plástico. Envasana es su nombre. Antonio García entendió que las oportunidades de venta no pasan por tener el mejor producto, sino por la capacidad de emocionar a la persona, no solamente durante el consumo, sino también durante la presentación.
Antonio García trabaja a día de hoy en un despacho de arquitectos en el que son capaces de presentar de una forma el producto que llega hasta el punto de ser son capaces de emocionar al cliente, hablo de crear emoción física, lágrimas, durante la exposición y la presentación de ese producto. ¿Qué hay detrás de esas historias? Lógicamente, bueno, el libro está en todas ellas, si alguien quiere investigar y quiere descubrirlo, ahí están, pero lógicamente hay algo más. ¿Y qué es ese despertar? En realidad, despertar es convertirse en la mejor versión de uno mismo. Pero claro, esta declaración es como muy repetitiva, es decir, esto lo hemos escuchado un montón de veces, conviértete en la mejor versión de uno mismo. La pregunta es, ¿alguien lo ha logrado? ¿Alguien ya es la mejor versión de uno mismo? ¿Ya? ¿Todavía no? ¿Sino qué hacéis aquí? ¿De acuerdo? Por definición, convertirse en la mejor versión de uno mismo es prácticamente inalcanzable, lo entendemos, no pasa nada. Pero la pregunta sería, más que eso, ¿en qué consiste? Más que eso, ¿cómo sé yo? Ya no digo si soy la mejor versión de uno mismo o no, porque en ese sentido creo que todos tenemos un potencial prácticamente ilimitado y que es muy complicado que lleguemos al tope en todas las áreas, pero sí que nos tendríamos que preguntar en ¿qué significa eso? ¿Significa eso algo en mi vida? ¿Hago yo algo durante mi día a día para alcanzar eso? ¿O más bien es algo que está ahí, que suena muy bien, que escucho en las charlas y las ponencias, pero no va mucho más allá? Hablaremos sobre eso durante ese día de hoy, ¿bien? Lo que me gustaría hacer es plantear el despertar de la pyme en 4 áreas. Lo que me gustaría es plantear el despertar de la pyme en 4 cambios profundos, 4 cambios que nacen desde dentro, pero se tienen que extender a todas las áreas de mi cuerpo, a todas las áreas de mi mente, a todas las áreas de mi corazón, tiene que llegar a todas partes para convertirse efectivamente en algo mejor, porque el despertar es posible si se hacen las cosas bien. Insisto que el título de la ponencia es El despertar de la pyme, una aplastante realidad. Me encantaría que cuando saliésemos de aquí, ninguno de vosotros tuviese la más mínima duda de que eso es factible, de que cada uno lo puede hacer. Me da igual el punto en el que estéis. Me da igual si venís de un lugar en el que estáis más o menos estancados, me da igual si habéis tenido grandes resultados en el pasado y ahora estáis un poquito bastante peor, me da igual si estáis en línea ascendente, me da exactamente igual. El despertar existe y es válido para cualquier persona, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer lo que muchos no están dispuestos a hacer. Por lo tanto, dentro de todo lo que se puede hacer, y podríamos estar hablando literalmente durante días sobre en qué dirección puede ir ese despertar, a mí me encantaría enfocarlo en 4 áreas que para mí son las más importantes, que voy a explicar a través de casos, ¿de acuerdo? Y que me encantaría que os inspirasen hacia la reflexión, luego os ayudaré con ello, hacia la reflexión de en qué punto estoy en cada uno de esos casos. Veamos cuál es la primera área de la cual me encantaría hablar. La primera área es el área del conocimiento, es el área de las capacidades, es el área de las estrategias, como también comentaba Elsa anteriormente, es el área de la información práctica, es el área del raciocinio, es el área de saber, de disponer de información adecuada y concreta para cada caso en cada instante. Eso es lo que significa el conocimiento. Pero claro, me encantaría seguir esa línea del despertar de la pyme que os decía antes, es decir, no quiero contaros las estrategias o los contenidos que venía a contaros solamente a través de la palabra, me encantaría hacerlo a través de casos, de ejemplos, de personas anónimas que en este caso están sentadas en la audiencia. Es decir, vamos a hablar de personas que están aquí entre vosotros, que son un asistente más, que seguramente no conocíais hasta ahora y que, sin embargo, como vais a observar, tiene algo muy importante de contarnos, tiene una trayectoria, una experiencia preciosa que seguramente os inspire y que os demuestre, a través de ese cambio constante y permanente, cómo cualquier persona puede llegar mucho más lejos. La primera persona de la que quiero hablar es de Julián López. Julián López se dedica al mundo de los negocios. Se dedicaba hace tiempo al mundo de los negocios, trabajaba concretamente en el sector de las telecomunicaciones y como casi todas las personas, casi todos los pequeños negocios, le costaba Dios y ayuda llegar a fin de mes. Tenía su negocio, tenía sus clientes, tenía sus ideas, tenía sus sueños, pero le era extraordinariamente complicado conseguir los resultados que buscaba. Ya os podéis imaginar la situación. Jornadas maratonianas, clientes que cuesta mucho convencer, situaciones difíciles de salvar, mucho trabajo para poca rentabilidad, guerra de precios, clientes que no te entienden, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese caos, dentro de esa situación, además, Julián recuerda con especial dolor, aunque hoy se ha convertido en otra cosa, ese mes de agosto de 2015, en el que justamente en ese mes de agosto y con una situación muy complicada, con un reto importante sobre cómo mantener la empresa o no, en ese mes además recuerda como la facturación del mes de agosto completa fue tan sencilla como 0 euros. 0 facturación.
no consiguió nada y eso le dejaba ya a las puertas del abismo absoluto dentro de su empresa que se llama Voz-IP, sobre cómo conseguir salir de ese embrollo. Desde ahí, Julián entendió y se dio cuenta de que sí existía un camino. Julián creyó que podía detectar nuevas oportunidades. De hecho, el momento en que abrió su mente, en el momento en que se dio cuenta de que el planteamiento que tenía estaba muy marcado por sus experiencias previas, muy marcado por el conocimiento del sector, muy marcado por lo que todo el mundo a su alrededor hacía, incluso la competencia hacía, el momento en que se dio cuenta que podía romper con esa trayectoria, el momento en que se dio cuenta que podía elegir otro camino, de repente su mente se abrió y empezaron a suceder cosas importantísimas. Empezó por darse cuenta, a través de un proveedor, de que existía una oportunidad tremenda, incluso siendo una empresa muy pequeñita, de darse de alta como operador de telecomunicaciones, operador final de telecomunicaciones, lo cual le iba a posicionar como un competidor diferente al resto, y lo cual le iba a permitir innovar, diferenciarse y plantear servicios que otras personas no hacían. Ese fue el principio de su gran cambio y a partir de ahí empezó a encadenar uno tras otra estrategias que dentro de la empresa le hicieron crecer, cambiar y evolucionar. Os voy a enseñar en qué punto está Julián a día de hoy. Este es Julián, su edad son 50 años. Ha trabajado principalmente en esa diferenciación a través de la conversión de un operador propio que os comentaba anteriormente, incluso dándose de alta con un alta legal en la ACMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El crecimiento que ha experimentado Julián desde 2016 a 2017 es del 230%, es decir, su empresa de un año para otro era 2.3 veces mayor que el año anterior. Y la proyección para este año 2018 es duplicar el negocio que ya tenía en 2017, lo cual significa un crecimiento del 460% en 2 años, siempre y cuando se cumplan las expectativas para este año que él tiene. Ha tenido que cambiar de local e instalaciones y ha tenido que pasar de 1 a 5 empleados en solamente 1 año y medio. ¿Son números impactantes, sí o no? ¿Hola, sí o no? Genial. Antes de continuar sobre la historia de Julián y lo que podemos aprender de ello, quiero que recibamos a Julián, quiero que se ponga de pie, por favor. ¿Dónde está Julián? Ahí está Julián, un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias, Julián, te puedes sentar. Lógicamente, aquí lo anticipo ya, sé que muchos de vosotros, por cierto, ¿alguien está viniendo a Level Up por primera vez? ¿No nos conocía hasta el día de hoy? ¿Hay personas por ahí? Genial. Me imagino que muchos de vosotros estáis diciendo dónde me he metido, ¿verdad? No pasa nada, poco a poco todo cobra sentido. Efectivamente, para los que venís especialmente por primera vez, tengo que deciros algo súper importante que entendamos, que cualquier caso real, cualquier historia que se publique en redes sociales e internet o en cualquier otro sitio de personas que han evolucionado con nuestra formación es absolutamente voluntaria y altruista por parte de esa persona. Es decir, jamás hemos pagado ni un solo euro a nadie por compartir su historia. Os parecerá extraño, pero cuando a alguien le pasan cosas tan buenas, en muchas ocasiones les encanta compartirlas con los demás porque al final hay algo dentro de nosotros que sí quiere que los demás mejoren, que sí quiere que los demás avancen. Por tanto, si alguien tiene el interés de hablar con Julián, por eso está su fotografía, por eso él está aquí. Por tanto, si alguien tiene interés de hablar con Julián y sobre lo que ha hecho, a partir del siguiente descanso lo podrá hacer cuando queráis. Ahorraros preguntarle si le hemos untado para hacerlo, porque ya os digo que la respuesta ya la conocéis. ¿Bien? ¿Qué es lo que podemos aprender de esta historia? Fijaos, la primera premisa, el primer gran aprendizaje que quiero compartir con vosotros dice: atreverse a proponer algo que el mercado quiere y que nadie más hace. Atreverse a proponer algo que el mercado quiere y que nadie más hace. Quiero que reflexionemos sobre hasta dónde yo soy capaz de llegar. Quiero que reflexionemos en por qué unos somos más grandes que otros. Quiero que pensemos en por qué unos llegamos más lejos que otros. La pregunta es, cuando fundáis vuestro negocio, ¿alguien determina lo que vais a facturar al mes siguiente? ¿Os pregunto? ¿Hola? ¿Alguien determina lo que vais a facturar un año después? ¿Alguien determina, por cierto, importante pregunta, ¿alguien determina en cuestión de 3 años si vais a ser parte del 90% que no existirá o por el contrario sois parte del 10% que existe? No sabemos cómo existe, pero existe. ¿Alguien lo determina? Entonces, ¿qué es lo que lo determina? ¿Qué es lo que lo determina? Si os preguntase, en vuestra opinión, ¿qué lo determina? ¿Qué pensaríais? ¿Qué me diríais? ¿Qué lo determina? ¿Qué me diríais? Contestad algo, por favor. ¿Nosotros? ¿Suena por ahí? ¿Alguna otra respuesta? El mercado suena por ahí, genial. La cuestión es, cuando tú empiezas un negocio, en este instante, en el punto en el que estés, me da igual si tu negocio tiene 3 meses, 3 años o 30 años, nada determina hasta dónde vas a ser capaz de llegar más que el mercado, más que el cliente, más que el que tiene que comprarte. Y esto tenemos que entenderlo desde ya. Obviamente,
tienes mucha influencia tú, porque tú eres el que elige cómo quieres gestionarlo. Tú eres el que elige qué capacidades quiere tener. Tú eres el que elige de quién quiere aprender. Tú eres el que elige si formarte o no, o si mejorar cada día en un ámbito o no. Tú eres el que elige cómo plantearlo internamente. Y eso es lo que está en tu mano. Hacer todos los cambios internamente que tengas que hacer para conquistar al que al final tiene que comprar. Eso está en tu mano, pero una vez lo haces, es decir, una vez tu negocio existe hoy, tal cual existe, es el mercado el que te va a decir, oye, yo te compro o yo no te compro. Y da igual quién seas. El mercado no entiende de nombres. No entiende si eres más alto o más bajo, más guapo o más feo, le da exactamente igual. ¿Cuál es el único lenguaje que entiende el mercado? ¿Me estás dando lo que yo quiero o no? Ese es el único mensaje que entiende el mercado. Y es el mensaje que tenéis que empezar a entender vosotros. Es el mensaje que tendréis que empezar a interpretar vosotros, porque lamentablemente el lenguaje que utiliza la pequeña empresa no es ese. El lenguaje que utiliza la pequeña empresa es cómo estoy yo haciendo mi negocio, qué opinión tengo yo sobre él, qué ideas tengo yo sobre él, cómo puedo evolucionar, cómo puedo cambiar, cuál es la tendencia y cuál es el camino. Y esa no es una estrategia adecuada. Ese no es el camino correcto, porque siempre os equivocaréis. Porque según nuestra propia percepción, que tiene que ver con nuestros antepasados, con nuestras experiencias previas, que tiene que ver con todo lo que el sector dice o la gente que nos rodea piensa, lógicamente al final acabamos haciendo negocios que tienen mucho más que ver con nosotros que con lo que el mercado está pidiendo. ¿Cómo saberlo? Muy sencillo. ¿Queréis saber cómo de bueno es vuestro negocio? ¿Hola? Sí. ¿Un poco de energía, sí o no? Sí. Gracias, genial. Si queréis saber cómo de bueno es vuestro negocio, lo tenéis muy fácil, lo podéis hacer en el siguiente descanso. Id a vuestra cuenta bancaria y mirad qué sale ahí. Ya está. Es muy sencillo saber cómo de bueno o malo es vuestro negocio. Y mira, el no es que es vuestra historia. Repito, el no es que es vuestra historia. ¿Os la podéis poder seguir contando? Sí. ¿Tiene sentido para vosotros? También. ¿Os explica los resultados? Sí. Ahora no os da el camino del cambio. Tenemos que entender que los parámetros tienen que modificarse. Y los parámetros míos dan exactamente igual como el dueño del negocio. Mi opinión deja de contar automáticamente el momento en que es el mercado el que decide hasta dónde va a llegar mi negocio. En el momento en que yo entienda qué quieren, se lo doy y creceré. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros erróneos? Si yo os preguntase, y aquí sí que quiero honestidad, por favor. Es una pregunta, como decía Elsa, algo indiscreta, y quiero honestidad en la respuesta. ¿Cuántos de vosotros consideráis que ofrecéis y vendéis un producto de calidad al mercado? Honestidad, ¿eh? Si alguien dice, no, mi producto no tiene calidad, no levantéis la mano. Pero los que penséis que realmente lo que ofrecéis, lo que proponéis al mercado, aquello tiene cierto nivel de calidad. ¿Levantad la mano? Es más, un momento, mejor. ¿Cuántos pensáis? Porque claro, uno dice calidad, pero luego lo vende un precio. Vamos a enfocarnos en esa segunda vertiente, la parte calidad-precio que mola más. ¿Cuántos realmente pensáis que el producto que ofrecéis al mercado tiene una buena calidad-precio? ¿Levantad la mano? Bien. Ahora quiero que levantéis la mano los que penséis que no. Es decir, mi producto o servicio tiene una mala calidad-precio. Es decir, la calidad-precio con la que yo vendo mi producto o servicio es una mierda. Eso es una mierda. Es decir, yo sé perfectamente que lo que estoy ofreciendo es muy malo comparado con lo que estoy cobrando, pero aún así lo hago. ¿Alguna calidad-precio de mierda por aquí? ¿Hay algunas de ellas? ¿Cómo os va? Regular, ¿no? Es decir, ¿por qué hago esta pregunta? Porque es absurdo. Es absurdo esa percepción, es absurdo esa pregunta. ¡Claro que para ti tu producto o servicio tiene una buena calidad de precio! Es que si no, no lo pondrías en el mercado, pero es que me da exactamente igual. La única forma con la que tú puedes saber si el producto tiene calidad de precio adecuada o no, es muy sencillo. ¿Cuánto te compran? ¡Ya está! No le des más vueltas. Si el cliente te compra a saco, tu calidad de precio es de puta madre. Si el cliente no te compra, tu calidad de precio es de mierda, aunque tú digas, no, es que tiene mucha calidad. Porque está fabricado en no sé dónde, porque yo me he formado, porque tengo el título de tal y el máster de no sé qué. Al cliente no le importan tus másteres. De hecho, que seguro que jamás se entere de que los tienes. Y aunque los se entere, quizá dice, vale, pero este tío, ¿qué me va a dar a mí? Eso es lo que tenemos que empezar a percibir. Una segunda pregunta importante también, y aquí, una vez más, honestidad. Honestidad, por favor. ¿Cuántos de vosotros tenéis como fin, cuando levantéis por las mañanas, tener el negocio que dé la mayor cantidad de satisfacción a vuestros clientes? Levantad la mano. Bien, creo que casi todo el mundo. Tenéis que saber algo. La satisfacción, a día de hoy, en el mundo de los negocios, es una basura auténtica. No sirve de nada satisfacer al cliente. Y alguno dirá, este tío está chalado, se le ha ido la idea por completo. Bien, quiero que penséis brevemente sobre qué significa eso. Pensad brevemente qué significa satisfacer. Satisfacer es lo siguiente, si yo compro algo por 20 euros, voy a obtener algo que aproximadamente, según mi experiencia, cuesta 20 euros. La pregunta es, cuando tú compras algo por 20 euros y lo que obtienes es aproximadamente 20 euros, ¿vas a hablar de eso a alguien? ¿Hola?
¿Vas a recomendarle eso a alguien? ¿Vas a decir, hostia, no sabes lo que me ha pasado? No lo vas a hacer. Quiero que penséis, ¿en cuántos restaurantes diferentes habéis podido comer el último mes? Más o menos. Restaurantes diferentes. 5 dicen por aquí, 10 por ahí, 7, 8, los que sean. La pregunta es, de esos 10, ¿cuántos recordáis? Claramente, así de rápido. Aquí dicen 2, 3, 1, ninguno. La cuestión es, la mayor parte de experiencias pasan desapercibidas. Y lo que quiero que penséis es, para el restaurante en cuestión, es decir, de esos 8, imaginad que hay 2 que recuerdo de alguna forma. La pregunta sería, ¿cómo y cuánto lo recuerdas? Y más importante, ¿lo recordarás dentro de un año? En cualquier caso, de esos 2 que sí recuerdo y esos 6 que no, ¿qué pensáis que piensan esos 6 que no sobre su restaurante? ¿Da una buena calidad-precio? ¿Hola? ¿Pensáis que se esfuerzan por dar un buen servicio? ¿Pensáis que intentan entender al mercado para modificar las recetas y dar algo mejor todavía, sí o no? La pregunta es, ¿funciona? No. Y esto no quiere decir que de esos 6 restaurantes esté insatisfecho. Lo más probable, de hecho, de esos 6, 8, 10 restaurantes que habéis ido, ¿de cuántos estáis realmente insatisfechos? ¿Aquí de ninguno? ¿De alguno? ¿Quizá de uno a lo mejor? Es decir, hay 2 que sí recuerdo, hay 6 que no recuerdo, y de los 6 que no recuerdo, en realidad, no hay nada negativo. Pero es que ese es el problema, que no hay nada negativo, ni hay nada extraordinariamente positivo. Por tanto, si queremos pasar al otro bando, si queremos crecer, si queremos despertar, necesitamos entender esos parámetros. Necesitamos entender que tenemos que llegar donde los demás no llegan y hacer lo que los demás no hacen, porque si no, estar enganchados en esa situación de repetición, de conformidad, de aceptación, de satisfacción, que hasta ahora nos valía, pero que desde ahora tiene que dejar de valer, instantáneamente tiene que dejar de valer. ¿Cuál es el segundo aprendizaje que quiero que obtengamos de esta primera historia? Dice, saber exactamente cuáles han de ser los precios para que tu empresa sea rentable. Es muy importante que entendamos que los negocios no existen para facturar, existen para generar beneficios. Lo repito, los negocios no existen para facturar, existen para generar beneficios. Y en muchos casos son 2 cosas bastante diferentes. Facturar es vender y cobrarlo. Eso es facturar, ¿de acuerdo? Yo consigo generar una serie de ventas, consigo que me paguen dinero. Y seguramente en este auditorio hay un montón de empresas que facturan una cantidad bastante aceptable, 300.000 euros, 500.000, incluso más de 1 millón de euros. Seguramente hay mucha gente que está en esas cantidades, o menos, me da exactamente igual. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, de esas cantidades, ¿cuánto me acabo quedando yo? ¿Cuánto acaba siendo beneficio neto para mí? Cuando he pagado al equipo, cuando he pagado la materia prima, cuando he pagado instalaciones, cuando he pagado gastos de explotación, cuando he pagado transporte, lo que sea, cuando he pagado impuestos. Es posible, lo que os voy a decir es posible. Es posible, atendedme todos, es posible pagar impuestos y que después siga teniendo dinero. ¿Qué tal suena eso? ¿Hola? Es posible, se puede hacer. De hecho, no solamente se puede hacer, es el único camino que podéis seguir, en realidad. Porque generar beneficios 1 mes es fácil, 2 meses es fácil, 3 meses es fácil. Lo jodido es generar beneficios al 4.º mes, porque viene el hachazo. Todo lo entendemos, además el gesto está claro, ¿verdad? Hace así como tac, 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 a 0, tac, 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 a 0. Y así vamos. Entonces, lo difícil realmente es llegar a ese 4.º mes y seguir generando beneficios. Y es posible, claro que es posible. ¿Por qué basa? Por entender cómo generar esa rentabilidad. Por entender cómo plantear un producto o servicio al mercado que el mercado quiera y que esté dispuesto a pagar más por él para que a ti se te quede un margen adecuado. Es más, lo realmente interesante no solamente es tac, 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 tac y tener todavía cierto nivel. Es que incluso cuando llegue el impuesto de sociedades, incluso después de eso, tienes un beneficio neto. Por eso significa que el año completo ha funcionado. Y eso no solamente es necesario, sino que es el único camino para poder crecer. ¿Cuál es el problema? Si nos preguntásemos, ¿cómo fijamos los precios? ¿Cuáles son los criterios que seguimos para poner el precio de mi negocio? De mi producto o servicio en este caso. Si alguno vendéis productos físicos, imaginad tenéis una tienda de deportes y vendéis una raqueta, entre otras cosas, seguramente el criterio que seguís para vender esa raqueta es decir, oye, ¿cuánto me cuesta a mí la raqueta? 25 euros. ¿A cuánto pongo yo en venta la raqueta? Pues a 50 euros. ¿Por qué? No te sabría decir. La cuestión es, ¿sabemos realmente el precio al que tengo que vender yo la raqueta para que la raqueta me genere un beneficio? Porque lo que está sucediendo es que algunos de esos productos o servicios están generando un beneficio en vuestro negocio, pero hay otros muchos que no, porque nos estamos equivocando en la manera de plantear esos precios. Y para ello, ¿qué necesitamos? Información.
conocimiento. Si os preguntase, en esa raqueta, fijaos la pregunta, ¿eh? ¿A partir de cuántos minutos en los cuales el dependiente está con el cliente, a partir de cuántos minutos la raqueta empieza a ser deficitaria? Casi ninguno lo sabría. Vosotros lo tenéis que saber, estoy hablando de la persona que tiene el negocio. Repito, tienes que saber a partir de cuántos minutos de atención del dependiente ese producto que vale 50 euros es deficitario. Porque si los excedes, estás perdiendo dinero y luego cierras la caja y estás contento. He vendido una raqueta o 17 raquetas. Y la pregunta es, ¿y cuánto te han dejado esas raquetas? Porque luego no entendemos cómo llega a fin de mes y dices, hostia, si yo compro 25, vendo 50 y he vendido 20, ¿cómo demonios no tengo beneficios este mes? Es muy sencillo porque no estás entendiendo cómo repercutir cada gasto que el negocio genera en ese precio final. Y no tiene por qué ser exactamente igual y casi seguro que el criterio que sigue es el mismo. Si la raqueta me cuesta 25, la pongo a 50. Y si las pelotas me cuestan 3, las pongo a 6. ¿Y? Hay muchos más elementos que influyen. ¿Cuánto repercute el gasto de iluminación en esa raqueta? ¿Cuánto repercute el gasto de equipo en esa raqueta? ¿Cuánto repercute el gasto de alquiler en esa raqueta? ¿Me estoy siguiendo? Y hasta que no entendamos esa información la haremos al azar. Pasa exactamente igual con los servicios. Muchos de vosotros vendéis servicios. La pregunta es, ¿hay clientes, vamos a llamarles, poco deseables? ¿Qué pensáis? Alguno dice que no, bien elegido. Hay que llevar cuidado por si acaso están por aquí cerca. Bien. ¿Hay clientes poco deseables? Sí. ¿Hay clientes molestos? ¿Hay clientes pelmazos totales? ¿Y hay clientes coñazo? La cuestión es, ¿qué tipo de clientes quiero en mi negocio? Y os diré algo. Es muy posible que cualquiera que tengáis un negocio de vender servicios, hay clientes que funcionan genial, que os dan rentabilidad, que os generan beneficios, y hay otros muchos que se están comiendo la rentabilidad de estos primeros. Y así funciona. Pero claro, si yo mantengo un negocio en el que conviven ambos, difícilmente puedo progresar. Difícilmente puedo crecer. Porque claro, si yo estoy invirtiendo en algunos de ellos a cambio de que otros me quiten lo que esto generan, no va a funcionar jamás. ¿Qué es lo que tendré que hacer entonces? Redefinir mi negocio, redefinir las condiciones, la metodología de consumo, la manera en la que elijo a mis clientes, la manera en la que los clientes tienen que hacer o exponerse o gestionarse para que los que no me sirvan no lleguen nunca a entrar, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento en que yo empiezo a hacer esas correcciones, en el momento en que yo empiezo a redefinir la manera en la que hago las cosas, en el momento en que empiezo a entender cómo ser más productivo yo y mi equipo, de repente puedo no solamente empezar a poner precios adecuados, sino que sean rentables. Y ahí es cuando puedo salir. Ahí es cuando puedo crecer. Ahí es cuando pueden llegar esos números. Solamente en ese caso es cuando pueden llegar los números. Porque si no, estoy tan asfixiado en la guerra de precios, estoy tan asfixiado en los márgenes bajos que muy difícilmente podré salir de ahí. ¿Me estoy siguiendo hasta ahora? Genial, fantástico. Entonces, la primera parte del despertar es el conocimiento, es principalmente a lo que nos dedicamos en la línea empresarial de Level Up, y lógicamente se trata de adquirir nuevas capacidades. Capacidades reales, es decir, ahora sé hacer cosas nuevas que antes no sabía hacer, es tan sencillo como eso. Veamos la segunda parte del despertar. El segundo elemento del despertar dice mentalidad. Y para este segundo elemento vamos a seguir, vamos a conocer la historia de Lola Rizo. Para muchos de vosotros quizás sea conocida, porque Lola hace aproximadamente 4 años está en una situación personal extremadamente compleja. Lola es madre de 2 hijas, una de ellas con problemas sociales, con problemas psicológicos. Antiguamente se llamaba autismo, pero ya no, han cambiado las normas y las leyes en ese aspecto, pero para que me entendáis. Y otra hija, que le ha hecho además abuela, que también ha sido víctima grave de violencia doméstica. Hace unos años Lola estaba inmersa en una situación personal, como decía, muy complicada, hasta el punto que, dejando atrás su formación, había tenido que elegir ir a casas, a limpiar, para ganar lo mínimo, para sobrevivir y mantener esa familia que ella tiene. En un momento determinado, Lola escuchó que había una conferencia en el CEI, en el Centro de Innovación de Cartagena. La conferencia era justamente después de su turno como empleada de hogar, y lo que decidió hacer es ir a trabajar como cada día, vestida como cada día, pero llevarse una indumentaria diferente, llevarse ropa para cambiarse e ir a esa conferencia como tenía que ir. Vestida de empresaria, con la cara sonriente, con la intención de provocar una experiencia positiva en la gente que hubiera allí, porque al final su intención era salir de esa situación. Desde ese instante, Lola atravesó un proceso de transformación muy importante, una lucha interna difícil de gestionar, un abandono de viejos patrones mentales, comportamientos,
elementos de comunicación que la llevó a no solamente salir de esa situación, sino a ser un ejemplo real, un ejemplo visible y un ejemplo de inspiración que, como habéis escuchado en la sala, algunas personas ya conocen por el efecto y lo que ella está haciendo actualmente. A día de hoy, Lola tiene 49 años y es la creadora del movimiento La Ola, que está dirigida a la mejora del sistema educativo en España. Es un movimiento, es un evento que este año ha tenido su 4ª edición en Alicante y que tiene como fin hacer eso que además Elsa nos ha explicado antes. Somos genios, por definición. Somos genios de pequeños, siempre lo hemos sido. Lo que ocurre es que la metodología de aprendizaje que se utiliza hoy, cuidado, no la estamos criticando, somos todos los que la construimos, somos todos parte de ella. Estamos todos en ese proceso, pero hay que proponer ese cambio, alguien lo tiene que empujar. Porque hay un camino mejor, lógicamente. Ese 98% de genios demostrado científicamente por estudios que suceden con esos 4 o 5 años, no desaparecen al azar, desaparecen por una serie de motivos. Ese es el camino que buscamos. Pero alguien tiene que hacer algo. No solamente pasa por quejarse, por lamentarse o por sentirse víctima. Y Lola es una persona que está en marcha con ese proceso. Lógicamente, su trayectoria personal tiene mucho que ver con esa situación. Esa celebración de Movimiento La Ola en Alicante ha sido la más apoyada hasta la fecha, ha tenido repercusión en medios de comunicación y más de 100 personas y empresas han apoyado, han dado medios económicos y físicos para poder realizarse. Es la autora de una publicación viral en Facebook, atención, sobre la exclusión emocional y física que sucede en los adolescentes diferentes en este país, que ha sido compartida más de 25.000 veces. 25.000 veces. Ha recibido 10.000 mensajes de 15 países diferentes y ha tenido diferentes apariciones en medios de comunicación internacionales. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí y que solamente hay que entender cómo llegar a eso, cómo activar ese cambio que muchas personas buscan pero pocos actúan en él. Actualmente tiene un montón de proyectos en marcha, tiene por delante varias opciones para hacerse cargo de fundaciones, empieza a ser ponente habitual en algunos congresos y eventos y su fin directamente es la modificación y mejora de las leyes en el sistema educativo en España. Lola está aquí con nosotros y me encantaría para ella un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Lola. ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Vale? Porque, insisto, el ejemplo solamente nos sirve de inspiración. Lo que quiero que entendáis es que eso es cada uno de vosotros. Es que esa trayectoria, ese camino está disponible para cada uno de vosotros. Obviamente, cada uno de vosotros lo que vosotros queréis hacer. Cada uno lo que quiere hacer. Son ejemplos simplemente de personas que, de situaciones realmente complejas, han alcanzado resultados admirables. La primera consecuencia de esto, el primer elemento que quiero que transformemos en una alimentación de esa mejora personal, dice, descubre en qué eres bueno y fuerza a hacerlo extraordinario. Descubre en qué eres bueno y fuerza a hacerlo extraordinario. Tenemos que partir de una base. Nadie es mejor que tú. Nadie es más inteligente que tú. Nadie tiene mejores oportunidades que tú. Nadie tiene el camino más fácil que tú. Esto es lo fácil. Pensar así es fácil. Automáticamente te quitas tú mismo las oportunidades de cambio. En realidad, os propongo justamente lo contrario. ¿Por qué no pensar que no hay nadie mejor que tú? ¿Por qué no pensar que no hay nadie más inteligente que tú? Es más, ¿por qué no provocar esa inteligencia que buscas? ¿Por qué no activar esa creatividad que necesitas? ¿Por qué no creer, una vez más, en que lo que buscas es factible? Te cuesta exactamente lo mismo. Obviamente el esfuerzo que tienes que hacer es diferente, pero tengamos en cuenta que está demostrado que la inteligencia no está conectada con el éxito. Es muy fácil pensar que las personas que destacan se lo han puesto fácil. Es muy fácil pensar eso. Lo difícil es pensar qué han hecho esas personas para llegar donde están y cómo puedo yo replicar lo que esas personas han hecho. Es el reto al que nos enfrentamos. Por tanto, primer aprendizaje, detecta en qué eres bueno. Cada uno de vosotros tenéis algo mágico, algo único, algo que os hace diferentes. Se trata de buscar eso y llevarlo a las nubes, al infinito. Porque solamente así seremos capaces de destacar en un mundo lleno de ruido, en un contexto empresarial lleno de personas que quieren hacer algo muy parecido a lo que hacéis vosotros. Y se trata, y la frase dice, descubre en qué eres bueno y fuérzalo hasta conseguirlo. No dice sencillamente descúbrelo. Cada uno de vosotros, si os pidiese que apuntase en un papel, oye, dime cosas que se te dan bien, todo el mundo rellenaría varias cosas. La clave es cómo hacer eso extraordinario. Y no puedes esperar, atención, no puedes esperar que se haga extraordinario solo, porque seguramente nunca suceda. Eres tú el que lo ha de provocar. Antes ha salido Usain Bolt en la pantalla. Usain Bolt obviamente tiene características extraordinarias para hacer eso que él hace.
¿Cuáles son las vuestras? ¿En qué seríais los campeones de los 100 metros lisos? Seguramente hay algo en lo que seríais muy buenos comparándoos con los demás. Pero la pregunta es, ¿habéis hecho lo necesario? ¿Habéis hecho lo que toca hacer? ¿Estáis dispuestos a transformaros de arriba abajo para alcanzar esa meta? Porque solamente así destacaremos. No solamente basta con los talentos innatos. Nadie, ningún personaje conocido, esos que habéis tenido en pantalla antes, deportistas, políticos, lo que sea, nadie es grande únicamente por su talento. Es siempre una combinación, es siempre una mezcla. De talento, obviamente sí, pero de esfuerzo, de estrategia, de conocimiento, de dedicación. Ese es el camino que os propongo. Y si no ese es el camino, sencillamente entendamos dónde estamos y no acudamos al victimismo y a la queja porque eso es gratuito. No sirve para absolutamente nada. Entonces, enfócate en que eres bueno. Date cuenta en qué puedes destacar. Y cuando sepas en qué puedes destacar, entonces fuerza a hacerlo extraordinario. Y forzarlos, insisto, es provocar situaciones en las que lo que ahora está aquí, ahora va a mejorar y va a llegar hasta aquí. Primer aprendizaje sobre cómo ser la mejor versión de tú mismo en este apartado de la mentalidad. ¿Cuál es la segunda? La segunda dice, adquirir capacidades personales nuevas, comunicarse mejor, liderar mejor. Adquirir capacidades personales nuevas, comunicar mejor, liderar mejor. Y aquí es donde quiero incidir mucho más en aquello de la mejor versión de uno mismo. Porque eso queda muy bien poner una foto por las mañanas y compartirla en grupos, seamos la mejor versión de nosotros mismos. Queda muy bien venir a golpe de efecto, escuchar un montón de cosas súper interesantes, comprometerse y salir de aquí con muchas ganas, pero lo que quiero que entendáis es lo que hay detrás de esa afirmación. Y yo creo que muy pocas veces alguien se plantea qué hay detrás de esa afirmación. Y quiero poneros algunas preguntas, quiero plantearos algunas reflexiones sobre si realmente está sucediendo o no. Si queremos saber si somos la mejor versión de nosotros mismos o mejor que eso, porque la mejor versión, si existe, desde luego que está muy lejos de los que cualquiera que estáis aquí. Está muy lejos todavía, tenemos muchísimo camino que recorrer todavía. Genial. Pero si queremos saber, ya no si somos la mejor versión o no, lo cual ahora mismo sinceramente me importa poco. Lo que quiero saber es, ¿eres una versión de ti mismo mejor que hace un tiempo? Esa es la pregunta importante ahora. ¿Eres una versión de ti misma mejor que la que eras hace un tiempo? ¿Y cómo descubro eso? Muy sencillo. ¿Cuántos de vosotros de los que estáis aquí vendéis con regularidad? Bien, genial. Si vendéis, una forma en la cual tú puedes averiguar si eres mejor que antes es, ¿vendo a día de hoy mejor que vendí hace un año? Esto significa, de cada 10 oportunidades que tengo de vender, ¿vendo más que el año pasado? Cada uno que se lo plantee. Si la respuesta es no, no eres una mejor versión de ti mismo. Lo habrás deseado, lo habrás pretendido, lo habrás incluso pensado, pero pensar ya no es suficiente. Algo más tiene que pasar. Entonces, si vendes, es una manera de detectarlo. ¿Vendo mejor que hace un tiempo? No porque yo lo crea, no porque yo me sienta bien, sino porque realmente los números lo demuestran. Todos estáis rodeados de personas, familiares, compañeros de trabajo, jefes, subordinados, clientes, proveedores. Otra manera que podrías preguntarte es, si me comparo hoy con hace un año, ¿tengo menos conflictos con las personas que me rodean que hace un año? ¿Discuto menos con ellos? ¿Caigo menos en el error de tener la razón constantemente? ¿Soy capaz de detectar su realidad, indagar sobre qué es lo que a esa persona le hace comportarse así, una y otra vez, en lugar de creer que mi postura es la única y la inamovible? ¿Soy capaz de movilizar a las personas que tengo cerca mejor que lo hacía hace un año? Es una buena manera de detectar si sois mejores versión o no. Porque, insisto, compartir la frase no sirve para nada. Ni siquiera estar aquí sirve para nada, si no hay algo después. Por lo tanto, es una manera que te lo puedes plantear. Muchos de vosotros tenéis equipo a vuestro cargo. ¿Cómo puedo saber si soy una mejor versión de mí mismo comparado con hace un año? Seguramente os cuesta trabajo que sigan vuestras instrucciones. Seguramente os cuesta trabajo que os entiendan, que entiendan lo que hay detrás de vuestra empresa, que entiendan los valores que tienen que defender. La pregunta es, ¿soy capaz de hacerles seguir mis instrucciones mejor que lo hacía hace un año? ¿Sucede o no sucede? O tengo los mismos problemas, tengo las mismas situaciones, la gente se me escapa, la gente se me va, la gente se me queja, porque si es así, no sois una mejor versión de líder que hace un año. Y es así, entendámoslo. Hasta que yo no entienda dónde estoy, difícilmente puedo cambiar y avanzar. Imaginad que tenéis un negocio y, por ejemplo, sigamos la situación que os exponía anteriormente. Imaginad que tenéis que poner precios a un negocio, al producto o servicio que vendéis. La pregunta sería, cuando pongo un precio, ¿lo hago mejor que hace un año?
¿Soy mejor haciendo lo que hace un año? ¿Tengo más cosas en cuenta? ¿Soy capaz de tener más parámetros? ¿Soy capaz de hacer mejor el cálculo? ¿Soy capaz de definir por cada producto o servicio que vendo cuánto he ganado? Si lo soy, soy una mejor versión de empresario que el año pasado. Si no, no lo soy. Hablamos de emociones y seguiremos hablando de emociones, la clave de muchas de las cosas que nos pasan. La pregunta es, ¿soy capaz de entender las emociones de las personas que tengo cerca? ¿Soy capaz de descubrir cuáles son? ¿Soy capaz de ponerles nombre? ¿Soy capaz de entender de dónde vienen, de cómo se producen? ¿Soy capaz de aceptar su realidad igual que él debe aceptar la mía? ¿Soy capaz de entender qué emoción provocar en mi cliente? ¿Soy capaz de generar un producto o servicio que llegue a esa emoción? ¿Soy capaz de provocar tal nivel de emoción en el consumo de producto o servicio que el cliente repite mucho más que antes? ¿Que el cliente habla de mí a 5 personas conforme sale de mi negocio? Porque si lo estoy haciendo, soy una mejor versión de mí mismo en ese ámbito. Y si no lo estoy haciendo, no lo soy. Por lo tanto, ¿qué es lo que os digo? Olvidaos de esa frase de mierda si no tiene aplicación posterior. Olvidaos de esa intención simplemente de pretender ser mejor. Si queréis ser mejores, tomad las riendas ahora. Si queréis ser mejores, buscad vuestras habilidades. Si queréis ser mejores, detectad el potencial que tenéis. Si queréis ser mejores, aprended a vender mejor. Si queréis ser mejores, comunicaos mejor. Si queréis ser mejores, buscad dentro de vosotros aquello que todavía no está activado y que tiene que salir. Y solamente en ese momento podéis plantaros delante de vosotros mismos, mirarte al espejo y con 2 cojones decir, soy una mejor versión de mí mismo. Así es como lo sabréis, es la única forma. Y si no es cierto, dejaos de chorradas. Estoy cansado de chorradas y fijaos que me dedico a esto, pero me da rabia. Cuando una persona está enganchada en esa falsa explicación constantemente de que sí, no, pero tu resultado te está hablando, escúchalo de una vez. Cuando lo escuches, entonces tienes la oportunidad de cambiar y crecer. ¿Bien? Vamos con la siguiente historia. Bueno, mejor, antes de la historia vendrá el siguiente elemento de ese despertar de la pyme, que dice la percepción. ¿De acuerdo? Elemento importantísimo de la percepción. ¿Qué es la percepción? Antes de explicaros de quién voy a hablar ahora, veamos hoy y entendamos qué significa ese concepto, qué significa ese término. La percepción habla de cómo yo veo las cosas. Antes Elsa también ha explicado cómo la percepción, ese sesgo cognitivo que ya mencioné anteriormente, hace que cualquier cosa que yo perciba está distorsionada por ciertas cosas, por mis principios, por mis creencias, por mis valores, por mis experiencias. Por lo tanto, en realidad, ninguno de nosotros estamos viendo la realidad tal cual es. Simplemente la interpretación que tiene que ver mucho más con nosotros que con la propia realidad. Ahora, ahí tenemos obviamente un elemento de crecimiento. Ahí tenemos una oportunidad para mejorar y crecer. ¿Cuál es? Vamos a ayudarnos y vamos a apoyarnos en una persona muy importante, es una persona que conozco hace muy poco tiempo, pero que realmente me ha inspirado y quería compartir con vosotros. Fijaos, anteriormente hemos hablado de 2 personas, una de ellas tiene un negocio privado, un negocio con ánimo de lucro, otra de ellas se ha enfocado en un negocio pero que tiene fines sociales. Ahora quiero que hablemos de una persona mucho más joven, se llama Jorge Seba, y tiene una historia muy diferente. Fijaos en la imagen, en la fotografía, aparece con una cinta desde el hombro y seguramente penséis que es una mochila o algo así. En realidad no es una mochila, es un aparato que le sujeta el brazo izquierdo porque tiene el brazo izquierdo completamente inmovilizado. ¿Por qué? Porque hace unos años, cuando tenía 17 años, tuvo un accidente de moto en el cual se quedó gravemente herido, estuvo varios días en cuidados intensivos, este es el recorte del periódico donde hablan de ese accidente, y que finalmente consiguió superar, pero se quedó con ese brazo izquierdo inmovilizado. Una persona con 17 años tiene inseguridades, tiene dudas, los mayores también las tenemos, pero si una persona con 17 años te pasa eso, además una persona que le encantaba el mundo del deporte, de la actividad, que vivía, que le apasionaba ese área, se queda auténticamente hundido. Esa persona estuvo vagando emocionalmente, interiormente durante años, hasta que le llegó una oportunidad, un proyecto que desde Level Up estamos impulsando, lo hemos hecho este año 2018, lo impulsamos de nuevo para el año 2019, que se llama La Academia, que tiene como fin, no es en este caso un proyecto que heredamos de Barcelona, se fundó allí hace unos años, se está extendiendo por España y por Latinoamérica, y tiene como fin ayudar a jóvenes de esa edad, es un proyecto 100% altruista, con fines sociales, y tiene como fin ayudar a jóvenes de entre 18 y 23 años a encontrarse, a descubrir desde el inicio qué es lo mejor que tienen, a elegir su camino con mucho más nivel de conciencia el que tenemos nosotros ahora. Seguramente a muchos de vosotros ha pasado, cuando habéis empezado este camino del autoconocimiento, del desarrollo, de redefinir hacia dónde quiero ir, que habéis tenido la sensación de decir, hostia, ¿y por qué no he descubierto esto yo hace 10 o 15 o 20 años? ¿Ha pasado esto alguna vez?
La sensación, ¿verdad? A mí me pasó de decir, hostia, ¿yo por qué no me enteré de esto cuando tenía 20 años? Bien, este proyecto tiene como fin justamente conseguir eso. En el momento adecuado, empieza a elegir conscientemente, empieza a superar lo que dicen tus padres, lo que dicen tus amigos, lo que dicen los medios de comunicación y elige hacia dónde quieres ir tú por tu propia decisión. Es un proyecto precioso que llegó a oídos de Jorge. Él sintió que algo tenía que hacer porque desde luego que estaba absolutamente perdido. Decidió entrar en ese proyecto de la Academia y a través de ese proyecto de la Academia, puesto que está impulsado en la zona de Alicante por Level Up, decidió también venir a nuestros cursos de formación. Allí descubrió un mundo nuevo, descubrió una oportunidad única sobre cómo redefinir su conciencia, su percepción, entendió que tenía opciones, cosa que muchas veces no nos pasa, incluso aunque no tengamos situaciones tan duras y tan difíciles como estas. Creemos que no tenemos opciones, creemos que estamos destinados a un camino, creemos que tenemos que conformarnos en esa dirección, y él se dio cuenta que no existía una dirección, sino 17.000 alternativas. ¿Cuál es la que tú quieres elegir? Para ello tienes que dejar atrás lo que hasta ahora te ha traído hasta aquí, pero es una gran oportunidad para hacerlo. Por tanto, en este caso, Jorge descubrió algo distinto que le ha hecho cambiar absolutamente su vida y que le ha hecho estar en un lugar absolutamente diferente al que estaba hace muy poco tiempo. Actualmente ya es instructor de defensa personal policial y ha desarrollado un proyecto para poder participar en el Campeonato de España en esta categoría, pero lo ha hecho a través de un proyecto, vamos a decir, de captación de fondos, porque él no tiene dinero, su familia tampoco la tiene para enviarle a competir ese campeonato, pero él lo quiere hacer, porque sabe que es su camino, sabe que es su propósito. ¿Y qué haces? Cuando tienes ese propósito, buscas oportunidades, buscas alternativas, no te conformas con lo que te vienes, sabes que siempre hay formas de hacerlo. ¿Qué es lo que él ha hecho? En lo que decidió hacer un proyecto de captación de fondos en los que daba la oportunidad que personas que no le conocían o que sí le conocían, por crowdfunding, por aportaciones sociales, le dieran el dinero para poder participar en ese Campeonato de España, poder crecer así, obviamente, con esa inmovilidad en el brazo izquierdo, y a día de hoy ya tiene el 80% de los fondos conseguidos en muy pocos días. Además, ya tiene en marcha, fijaos, cómo una persona puede cambiar por completo su resultado modificando su percepción. Ya tiene en marcha acuerdos con varios ayuntamientos para la instrucción de técnicas de defensa personal, principalmente dirigida a colectivos que pueden sufrirlos más, como mujeres en riesgo de maltrato, niños o colectivos desprotegidos. Y ya tiene, y hablaré de esto a continuación, ya tiene un plan de negocio desarrollado para crear un centro de alto rendimiento que además él le llama de integración social. Esto es lo que ha pasado en la vida de un chaval de 22 años en muy pocos meses, solamente cuando alteras, cuando activas y cuando modificas la percepción en el sitio adecuado y cuando, por supuesto, tienes el coraje y la valentía para hacerlo. Jorge está aquí con nosotros y quiero que le demos un fortísimo aplauso. ¿Dónde está Jorge? Gracias, Jorge. Os decía hace un rato, que está bien inspirarse en Steve Jobs y compañía, pero desde luego que si miramos un poco más a nuestro alrededor, fijaos, ahí estaba sentado, nadie se había dado cuenta, nadie se podía imaginar que había detrás de él. Yo no sé para vosotros, pero que una persona con 22 años ya haga esto, para mí es absolutamente extraordinario. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es la aplicación a nivel de esa versión de nosotros mismos real, no de palabra, no de imagen, real, que estamos buscando? En primer lugar, interpretar y aprender de cualquier circunstancia externa no deseada. Interpretar y aprender de cualquier circunstancia externa no deseada. Si cualquier persona se imagina ese accidente, pensará que es la mayor desgracia o una de las mayores desgracias que le puede pasar a una persona de esa edad. Os diré algo, el fracaso no existe. El fracaso no existe. Puedes sentirte fracasado, pero es tu elección. Sobre si sentirte fracasado o no, tienes alternativa. Sobre que siempre te salgan las cosas bien, no tienes alternativa, ya te lo digo yo, no te van a salir siempre las cosas bien. Quiero que me escuchéis atentamente, es algo que repito hasta la saciedad. La diferencia entre los que alcanzan grandes resultados y los que alcanzan resultados normales no es que a los primeros les salgan las cosas bien. Eso no existe. No os encontraréis con nadie que esté arriba del todo que os diga, hostia, ¿no sabes qué? Tengo un talento de puta madre, lo he explotado y me ha sido todo genial y llega hasta aquí y no sé ni cómo lo he hecho. Nadie os va a decir eso. Lo que os dirá todo el mundo es que se han equivocado un montón de veces. Y a partir de ahí es vuestra elección cómo queréis percibir e interpretar eso. Ya os lo digo, para el mundo es demasiado difícil aceptar que es un aprendizaje. Para el mundo es demasiado fácil decir que ha fracasado. Es más, es demasiado fácil tirarse hacia atrás. Es muy fácil.
Porque el riesgo es demasiado elevado. Además está conectado con esa base neurológica que nos explicaban anteriormente. Se activan partes de mi cerebro que me limitan en cuanto a la capacidad de volver a hacer algo parecido porque no quiero experimentar eso otra vez. Pero repito, el fracaso no es una situación real, es una interpretación individual. Y cada uno de vosotros tiene que elegir desde ya, y lo digo muy en serio, no es una forma de hablar, tenéis que empezar a elegir si volvéis a pronunciar esa palabra o si lo que vais a interpretar son a partir de ahora oportunidades de aprendizaje y experiencia, porque no hay otro camino para aprender. Te puedes formar todo lo que tú quieras. Puedes aprender sobre cómo poner esos precios, sobre cómo vender emociones a los clientes, sobre cómo gestionar mejor a tu equipo, sobre todas las cosas que te den la gana, pero ninguna de ellas te va a facilitar y te va a asegurar que no te equivoques. Es más, es justamente al contrario. Estamos en un mundo lleno de quejas, estamos en un mundo lleno de victimismo, estamos en un mundo lleno de personas que te dicen que no, incluso que se ríen de ti en un momento determinado porque tú pretendes que sí. Tenéis que elegir dónde queréis estar. En este mundo existen hasta unas leyes que se llaman las leyes de Murphy, que dicen que es todo lo que potencialmente te puede salir mal, ¿te va a salir? Y yo digo que eso, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué nos queremos creer esa patraña? ¿Por qué no podemos pensar exactamente al revés? ¿Por qué no pensamos que hay un camino que tú tienes marcado y que sencillamente tiene un montón de obstáculos por delante? Y cuando tú entiendas que solamente son obstáculos y cuando tú tengas el coraje, la determinación y las ganas para enfrentarte a ellos, y no solamente enfrentarte a ellos, sino pararte a decir, ¿qué es lo que esto me está mostrando a mí? ¿Qué es lo que esto me está indicando? ¿Qué es lo que puedo aprender de aquí para llegar al punto donde llegue? Porque esa es la clave, insisto, no que siempre te salga todo bien, sino que una y otra vez, tengas lo que tienes que tener para que por cada cosa que te sale mal, leer aprendizaje. Y cuando tú no solamente lees ese aprendizaje, sino que eres capaz de implementarlo, modificar cosas, crear información nueva, añadir nuevos contenidos o capacidades, y lo haces recurrentemente, os lo digo yo, no va a haber nada que os pueda frenar en la búsqueda de vuestras metas. ¿Qué más podemos aprender de Jorge? Dice, actuar una y otra vez a pesar del miedo y de lo que opinen los demás. Jorge me dio una lección extraordinaria el día que el proyecto de la academia son sesiones semanales, yo participaba al final del proyecto dando una sesión que está enfocada en el desarrollo del plan profesional, ¿de acuerdo? Para esas personas, esos jóvenes del proyecto. A mí me dio una lección extraordinaria, porque cuando llegué allí, antes de empezar, él ya estaba allí y se había llevado un dossier con todo el plan de negocio que os mencionaba anteriormente y con una serie de propuestas que me hizo directamente a mí como fundador y como director de Level Up. Jorge ha estado en los cursos, sabe qué tipo de personaje soy yo, sabe qué tipo de negocio tengo y sabe qué tipo de responsabilidad tengo. La mayor parte de personas de su edad no solamente no se les ocurriría presentarme eso, sino que ni siquiera lo pensarían. Él hizo lo que tenía que hacer y dijo, hostia, yo tengo una oportunidad, tengo a un tío delante que me puede ayudar. Tengo una persona delante que llega a miles de personas todos los meses. Tengo una persona que ha fundado una empresa que lleva un montón de casos reales, se dedica a los negocios y sabe mucho sobre cómo hacer esto. Y él dijo, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Yo no voy a quedarme parado. Yo no voy a hacer lo que la mayoría haría. Y cuidado, la mayoría tendría un montón de motivos por los cuales hacer eso. La mayoría se podría explicar y decir, oye, pero ¿cómo yo le voy a presentar a esta persona? ¿Por qué? Porque, ¿y si qué? ¿Y si me dice que no? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me hace caso? ¿Y si me dice, chaval, espabila un poco y ya hablaremos? Tenía un montón de motivos por los cuales no hacerlo, pero sin embargo lo hizo. Y daos cuenta que esa acción, a la que yo por cierto le dije que no, pero en ese momento él lo sabe, le dije, Jorge, me parece brutal lo que has hecho. Me demuestras que tienes algo aquí que tienes que seguir y que tienes que transformar en aquello que te dé el empuje y la fuerza para llegar donde tú quieres. Le dije, pero yo tengo una empresa, yo tengo que ser consecuente con mis decisiones y yo no puedo apoyar cualquier proyecto que me llegue sencillamente porque suena bien o porque eres una persona joven, etc. Yo no sabía toda esta historia todavía, por cierto. Pero claro, ¿qué pasó entonces? En el momento en el que él hizo eso, yo automáticamente supe quién era. Él empezó a ser uno que destacaba sobre varios. ¿Me estáis siguiendo? ¿Hola, sí o no? Él empezó a ser uno que destacaba sobre varios. Y en ese momento yo ya tenía ojos para él. Y automáticamente, ¿cómo suceden las cosas? De repente, días después me llegó nueva información sobre Jorge y dije, hostia, ¿es este el Jorge con el que yo estuve en la academia? Sí. ¿Y qué ha pasado? Y empecé a investigar y es donde empecé a descubrir todo esto. Y esa historia, esa pequeña acción que aparentemente no es tan importante de enseñarme una propuesta, de decirme que si le patrocinaba, de decirme si le ayudaba con ese proyecto, esa inversión para el centro de alto rendimiento que quiere fundar, le ha llevado hasta aquí. Le ha llevado a que de repente, de una clase en la que hay unos cuantos jóvenes que aparentemente no va a llegar mucho más lejos que eso, están escuchándolo 1000 personas han visto su cara, de las cuales 997 caras de aquí nos han visto, y 3 sí. ¿Me estáis siguiendo?
Si 997 caras sois anónimos. No estáis aquí, pero hay 3 que sí, y uno de ellos es él. Y eso tiene mucho valor, no por lo que ahora significa, sino por lo que en su futuro le va a determinar. Por lo tanto, tenemos que entender que la acción es la que activa el aprendizaje. Tenemos que entender que no podemos esperar hasta saberlo todo, porque os digo algo, jamás lo sabréis todo. Por mucho que ese conocimiento sea parte de ese despertar de la pyme, siempre existirá mucho más por conocer que lo que ya conocéis. Lo repito, siempre existirá mucho más por conocer que lo que ya conocéis. Y la única forma de implantar, asegurar e integrar el aprendizaje es simplemente llevándolo a la práctica, porque os lo digo ya, no va a ser como queréis, pero la información que os va a dar, ¡buah!, eso es oro puro. Así que aprendamos de él, acción, acción y acción. Y acción imperfecta, por favor. Acción imperfecta es mucho más importante hacer. Cuanta más información y capacidades tengamos, por supuesto, mejor, ¿eh? Yo no soy el promotor de la motivación. Hace 2 años, no sé si recordáis, me imagino que alguno estaría allí, hace 2 años fue ponente de Golpe de Efecto Emilio Duró. ¿Quién estuvo en Golpe de Efecto hace 2 años? Genial, hay bastantes personas por aquí. Hace 2 años fue ponente de Golpe de Efecto Emilio Duró, que muchos conocéis, creo que todos. Y Emilio Duró tiene una frase, que también dijo allí, por supuesto, que dice: cuidado con convertirse en un tonto motivado. ¿Lo habéis escuchado alguna vez esto? Lo del tonto motivado es muy famoso, es muy suyo, ¿no? Hay un punto de esa frase en el que entiendo y comprendo, que es cuidado con boom, 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 boom. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo actúa, pero mientras tanto aprende. Esa es la combinación que buscamos. Pero tampoco te quedes parado porque digas, es que yo soy el típico tonto motivado, porque no es cierto. En todo caso, eso puede modificarse muy rápidamente si estás preparado para absorber la información, si estás preparado para buscar donde tienes que buscar, si estás preparado para aprender donde tienes que aprender. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Hola, sí o no? Por lo tanto, elige qué es lo que quieres hacer, date cuenta de tus talentos y provoca acción constante que te alimente con conocimientos que combinas con aquellos que aprendes de forma teórica para poder ser mucho más capaz, más potente y para que mis decisiones o mis iniciativas se acerquen más a lo que realmente funciona. ¿Bien? Y vamos ya con ese último elemento de ese despertar de la pyme que habla de las emociones. Las emociones eran el eje principal de la ponencia del Sapunset. Le pedimos a Elsa, además, que se centrase en eso porque es algo que mencionamos una y otra vez, que tenemos que entender, que tenemos que comprender que es factible desarrollarlo, que tenemos que entender que forma parte de nosotros y siempre ha estado ahí, que tenemos que entender que es tan importante en esos procesos de creación, de imaginación, de intuición, ¿de acuerdo? Y por supuesto que también forma parte de estos elementos. Para compartir con vosotros este elemento de las emociones, no os voy a contar yo la historia de la persona con la que vamos a contar a continuación, sino que vamos a verlo en un vídeo. Es un vídeo que corresponde a la última edición aquí en Alicante, de Diamante en Bruto, que es el curso nivel 1 de liderazgo personal, y que generó un momento tan mágico, tan bonito a los que estaban allí, que me apetece compartir con vosotros. Quiero que veáis esta historia y os voy a contar brevemente el contexto para que os pongáis en situación. En la historia aparece una madre y su hijo, y en la historia se explica qué es lo que les ha pasado. Eso no lo voy a contar. Lo que quiero que entendáis es que el motivo por el cual yo descubro esa historia es porque el día anterior, este era el segundo día del curso, por tanto el día anterior resulta que hay una persona en el curso que ya ha hecho varias formaciones con Level Up, que conoce al equipo y que detecta una situación, digamos que poco justa, con esa familia. ¿Por qué? Porque los conocían, porque sabían lo que habían sufrido, porque sabían cómo habían crecido, porque sabían a los retos que se habían enfrentado y porque creían que las reacciones o las opiniones de algunas personas presentes en el curso no estaban siendo coherentes con eso. Esa información llega a mi equipo entiende que es una información relevante. Yo había visto al niño el día anterior, lo había visto sentado, llama la atención, en un curso en el que son todos adultos y por lo tanto sabía de qué niño me hablaban y quise investigar más, le pedí a esa persona que viniera a mi sala privada antes de empezar el curso para que me contase exactamente qué había pasado para comprender la situación y si había algo que aprender de ella. Me pareció tan interesante que le pedí si podía participar en público. Lógicamente la primera reacción de la madre fue no quiero hablar a 500 personas, no he venido preparada para eso. Pero bueno, yo soy muy insistente y le dije, sinceramente creo que tenemos mucho que aprender. Y sobre todo le pregunté, ¿crees que a tu hijo le va a venir bien? Y dijo, a mi hijo creo que le va a venir genial, conociéndolo, es algo que le puedo ayudar. Digo, pues no lo dudes más, yo te voy a dar el micro y si tú quieres hablar, habla. Si en el momento en que yo te dé el micro me dices no, en ese momento yo te retiro el micro y no pasa absolutamente nada, no te sientas obligada. Por tanto, ese es el vídeo que vamos a ver a continuación y os dejo con él. ¿Bajamos un poquito de luces, por favor? Ayer, no sé si recordáis, pero cuando estaba por aquella zona, vi que había un niño en la sala y entonces me llamó la atención. Pregunté qué edad tenía, me dijeron 14 años, le dije que enhorabuena por estar aquí y la cosa siguió.
Ayer por la noche me escribió, porque es una persona que ya ha hecho más formación con Level Up, me escribió en un WhatsApp diciéndome que sobre ese momento había una situación muy curiosa, y es que ese niño tiene una enfermedad y había personas que habían criticado la presencia de ese niño aquí, incluso en Diamante en Bruto. ¿Vale? No pasa nada, es decir, no estoy juzgando a las personas que lo hicieron. Era lo mejor que eran capaces de hacer en ese instante. Simplemente lo estoy diciendo para que reflexionemos sobre cómo la realidad puede influir. Cuando me escribieron ese WhatsApp, me dijeron que además ese niño era un ejemplo de superación, y como estamos en Diamante en Bruto, yo preferí hablar con la madre y con la amiga de la madre de ese niño y con el niño, que lo haré después, para entender mucho mejor qué es lo que había pasado. Me lo han explicado esta mañana y yo les he dicho, vamos a hablar esta mañana de cosas que tienen mucho que ver con esto. Me encantaría, si os parece bien, que participeseis. Yo os voy a dejar el micro, si os apetece, si queréis, y me han dicho que sí. Por tanto, voy a dejarles el micro y que cuenten su historia, que cuenten qué ha pasado y que nos inspiren a todos los demás y que nos ayuden a aprender todavía más. Así que, ponte allí para verlos de frente, por favor. Hola, buenos días a todos. A ver, el caso de mi hijo, cuando nació con una enfermedad, perdón porque me emociono, ¿vale? Nació con una enfermedad muy rara y en principio nos dijeron es posible que no ande, es posible que no sobreviva. Teníamos dos opciones, o quedarnos parados o empezar a movernos, y decidimos ponernos en acción, ¿vale? Mucha gente nos decía, es que si lo lleváis, por ejemplo, el simple hecho de llevarlo a fisioterapia no va a funcionar, y que perdíamos. Y lo intentamos, consiguió andar a los 2 años, pero lo consiguió. Con 4 añitos, aquí donde lo veis, decidió que quería ir a taekwondo, y los médicos pusieron el grito en el cielo. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a probar. Y empezó a ir a taekwondo, fui a hablar con un entrenador y empezó a ir a taekwondo. Pues le tocó entrenar muchísimas más horas que cualquiera de sus compañeros y empezó a ir a competiciones, no solo a nivel local, sino provincial. Hace unos cuantos años quedó segundo de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se lo sabe él, Sí, hombre, que le ha costado mucho, ¿vale? Es cierto, os puedo asegurar que muchas veces le han dicho que no podía hacer algo, no vas a poder hacerlo, no vas a poder hacerlo, pero él siempre ha tenido la fuerza de decir, ¿y por qué no lo puedo intentar? ¿Por qué no puedo intentar, mamá? ¿Y qué pierdo intentándolo? Y su mamá ahí ha estado para que, claro está, que lo intente, por supuesto que lo intente. Quiero decir con esto de que todos podemos intentar hacer algo. A ver, yo cuando él enfermó, decidí dejar mi trabajo y dedicarme, por supuesto, necesitaba mucho cuidado. Cuando él mejoró, yo no tenía empleo, conseguí un empleo y me despidieron. Y tenía 2 opciones, o quedarme llorando por las esquinas o voy a intentar empezar mi propio negocio, y esto me dará tiempo para poder estar con él, poder ir a visitas médicas sin miedo a, y después del curso de los secretos, pues por fin empecé a montar mi propio negocio. Bueno, se merece un aplauso. Sí. Cuando llegué a casa del curso, me preguntó, mamá, ¿y qué habéis hecho? Y yo, con mis apuntes, me puse a explicarle y dice, pues yo quiero empezar. Yo también quiero empezar. Y por eso está aquí. O sea, Vení aquí. Los dos, también. ¿Das un abrazo? Gracias. Gracias.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mario. Mario, yo te digo algo. Están deseando que les digas algo. O sea, no te preocupes porque cualquier cosa que les digas les va a encantar. No sé, dile cómo lo has sentido. Dile qué te está pareciendo el curso. Diles. Pues el curso la verdad es que está bastante bien y para la persona que dijo que no podía venir, que no voy a decir quién es, ¿por qué no? De pequeño es cuando mejor se hacen las cosas porque no tengo preocupación de, como vosotros, la mayoría de vosotros, de por qué arriesgarme si me arriesgo. Espera que cuando te aplaudan para que si no, no te oyen. ¿Vale? Vosotros si os arriesgáis podéis perder, no es por desilusionar, pero podéis perder algo. Pero yo cuando tenga la edad, pues si pierdo, si no me sale bien, no perderé nada. No como la mayoría de vosotros. Así. No sé explicarlo. Ya. Tú dices que no perderán nada, tú dices que pueden arriesgarse y pueden perder cosas, pero tú bien que no dudaste cuando tuviste que hacer las clases de taekwondo. Ahí no dudaste tanto. No me ¿Entonces? gustó. Porque lo vi y me gustó. Entonces, ¿por qué no pueden hacer lo mismo? También. También, ¿no? Sí. ¡Un aplauso para ellos, gracias! Gracias. De verdad. Muchas gracias. Fijaos, Mario, un chaval de 14 años, aparenta menos, ahora explicaré por qué, que superó el reto de vivir, que yo creo es el reto más grande al que una persona puede estar enfrentado, consiguió andar antes de los 2 años, cosa que los médicos decían que no, consiguió competir y ganar en taekwondo, interesado por emprender, aprender, formarse cuando la mayoría de niños de su edad obviamente están todavía en otra cosa. Y también quiero destacar el ejemplo extraordinario de su madre, de Águeda, que decide formarse y aprender cómo hacer un negocio para estar más tiempo con su hijo. ¡Es extraordinario! O sea, ¿quieres más tiempo con tu hijo? ¡Toma acción! Decide cómo puedes conseguirlo. Y ella creyó que una manera de hacerlo es tener mi propio negocio, me administro yo, no tengo que responder un horario y puedo hacerlo a mi manera y con el tiempo seguramente lo consiga porque lo tiene muy claro y porque creo que después de haberla visto entendemos qué tipo de madre Águeda puede llegar a ser. Águeda y Mario iban a estar aquí hoy en Golpe de Efecto, pero debido a la enfermedad, la situación de Mario han tenido que irse, de hecho están ahora literalmente en Valencia haciéndose pruebas médicas, pero les he pedido que al menos nos hicieran un vídeo, ¿de acuerdo? Para saludarlos y para saber que están aquí esta mañana. Hola, soy Águeda. Y yo soy Mario, os mando un saludo a todos los asistentes de Golpe de Efecto y espero que mi historia os ayude a vuestro despertar. ¿Qué podemos aprender o qué no podemos aprender de una historia como esta? Lo primero dice, darse cuenta de lo que tenemos, agradecer y enfocarse en lo bueno. Daos cuenta de qué tipo de personas estáis rodeados. Seguramente estáis rodeado de personas que critican a los demás, personas que juzgan a los demás, personas que hablan sin tener la información adecuada. A mí no me pareció justo, a él le pareció mucho menos justo, obviamente, pero a mí me llamó muchísimo la atención que en un curso de liderazgo personal en el que las personas van allí con la sana intención de ser un poco mejores, hubiera personas que juzgasen a Mario por su presencia. ¿Y sabes por qué lo juzgaron? Porque por su apariencia física pensaron que tenía menos edad de 14 años. Es una enfermedad rara que le provoca, entre otras cosas, dificultades en el crecimiento. Y, lógicamente, cuando yo lo vi, también me llamó la atención y dije, hostia, ¿este niño qué edad tendrá? Teóricamente no tiene la edad para poder estar aquí, debería estar jugando haciendo otras cosas. Pero es que resulta que tiene 14 años. Y eso es lo que hacemos muchas veces por nuestras vidas. Vamos hablando mal de los demás sin saber qué hay detrás. La mayor parte de veces que emitimos un juicio, criticamos a alguien o hablamos mal de alguien o ridiculizamos a alguien, en realidad no tenemos ni idea de su historia, aún así lo hacemos. ¿Por qué? Por quedarme tranquilo conmigo mismo. El siguiente elemento del despertar es la emoción, pero tenéis que elegir en qué emoción queréis estar. Os digo algo, mientras estéis criticando, juzgando a los demás, no podéis estar concentrados en lo vuestro. Todo el mundo quiere un mundo mejor, todo el mundo querría que estas cosas no pasasen, todo el mundo querría que Mario no hubiese tenido que atravesar los obstáculos y retos constantes y burlas constantes que luego me explicaron en el colegio por parte incluso de los profesores. Pero es lo que está pasando, pero tenemos que entender que entre todos hacemos ese mundo. El momento en que tú contribuyes a eso, el momento en que te dedicas a hablar de los demás en lugar de concentrarte en ti mismo, ya estás provocando ese efecto constante. Hay muchas personas que si no les permitiésemos hablar más de los demás, literalmente no sabrían de qué hablar.
Así que en realidad lo que tenemos que hacer es concéntrate en ti mismo. La única forma en la que tú puedes elevar tu estándar de emoción al sitio donde quieres estar es escoger aquello bueno que te pasa. Todos tenemos cosas que agradecer, todos tenemos cosas de las que aprender, todos tenemos momentos positivos que destacar. Si lo que queréis es un mundo mejor, empezad a actuar como tal. Si lo que queréis es un mundo mejor, ahorraos las críticas, los juicios y las palabras negativas hacia los demás y mirad sencillamente qué hay de vosotros, qué podéis mejorar en vosotros y qué podéis aportar para que en realidad, no de boquilla, sino de acción real, todo esto se convierta en un mundo mejor y que en el que además podéis conseguir muchísimos mejores resultados. ¿Y qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos aprender de la historia de Mario? Por favor. Dice, plantéate si donde quieres estar... ¿Si donde quieres estar, donde quieres estar? Aquí. No, hay un pequeño cambio. Cuidado. Plantéate si en el lugar en el que estás es donde quieres estar de aquí a los próximos 3 años. Eso es la frase, ¿de acuerdo? Y esta reflexión es brutal. Plantéate si el lugar en el que estás ahora, hoy, es el sitio donde quieres estar de aquí a los próximos 3 años. Y si no lo es, cámbialo. ¿Qué es lo que te aparta de ese cambio? Tu emoción, tu historia previa, tus limitaciones, tus resistencias. La emoción es un elemento clave, absolutamente clave en nuestras vidas, pero nadie nos ha enseñado sobre eso. Hemos estado años aprendiendo un montón de cosas de las cuales la mayoría no recordamos, pero no nos han enseñado las cosas más básicas. Y una de ellas es a sentir. ¿Qué cosas dependen de la emoción? De la emoción depende algo tan importante como el rendimiento. El rendimiento vuestro y el de vuestro equipo depende del estado emocional en el que esté ese equipo. De la emoción depende algo tan importante como las ventas, el consumo, la recomendación. Depende del estado emocional que vuestro cliente tenga cuando quiere comprar y cuando consume vuestro producto, hablará más o menos de él, volverá más o menos. Pero es que la emoción también depende de vuestra capacidad de ejecución. Si pensáis en cuáles han sido vuestros grandes momentos, vuestros grandes logros, vuestras grandes decisiones, preguntaos, ¿en qué emoción estabais en ese instante? Estoy seguro que cuando conseguisteis grandes cosas o avanzasteis en vuestros caminos, no estabais en la crítica, no estabais en el miedo, no estabais en la envidia, no estabais en la tristeza, no estabais en el abatimiento, no estabais en el rencor. No estabais ahí. ¿Sabéis por qué? Porque ahí no es el lugar donde se consiguen las cosas. El único lugar donde se consiguen las cosas es un estado positivo, un estado adecuado de entusiasmo, de determinación, de confianza, de seguridad. Y eso se puede entrenar. No solamente se puede entrenar, se debe entrenar. Y no consiste en que vamos a estar felices todo el día. Nadie es capaz de hacer eso. Muy poca gente es capaz de hacerlo. Pero sí consiste en decir, ¿cuál es mi estado promedio? ¿Cuál es mi estado emocional promedio durante un día normal? ¿Cómo me despierto un martes o un miércoles? No este miércoles porque veníamos aquí, estamos a tope. Un miércoles más. ¿Cómo me despierto en mi cama? ¿Cómo de a tope estoy? ¿Cómo de claro tengo el objetivo donde quiero llegar? ¿Cuánta fuerza e intensidad tengo para alcanzarlo? ¿Cuánta fuerza tengo para enfrentarme a los obstáculos que voy a tener en el camino? Porque de ese estado emocional promedio depende en gran medida vuestros resultados. Por lo tanto, la única forma de elevar el estado emocional, ¿cuál es? Abandonar emociones negativas que no me interesan. Dejar atrás emociones de limitación, de abatimiento, de estancamiento, dejarlas atrás y sustituirlas poco a poco con el tiempo por una emoción adecuada. Si cada día invertís un poquito de vuestro tiempo en detectar esa parte positiva, de sustituir cada vez que hablamos mal de alguien por decir, ¿y qué es lo que yo tengo que aprender de esto? ¿O qué es lo que yo quiero? ¿O qué es lo que yo puedo aprender? ¿O qué es lo que yo tengo que superar durante el día de hoy? Si cada día destinamos un poquito de eso, os aseguro que es posible levantarse con más intensidad, con más energía, con más determinación. Y cuando eso pase, en realidad estamos creando un estado emocional adecuado desde dentro, que es el único sitio donde pasan las cosas, para que fuera, por fin, lo que tengáis exactamente lo que queréis. Quiero haceros una pregunta más. Bueno, dos, de hecho. Esa es la pregunta. ¿Quieres adivinar tu futuro? ¿Os gustaría saber vuestro futuro? Bueno, hay división de opiniones, curiosamente. Yo os puedo explicar cuál va a ser vuestro futuro, y os lo voy a explicar muy fácilmente. La manera en la que podéis adivinar vuestro futuro es sencillamente mirando vuestro pasado. ¿Por qué? Porque la mente es un mecanismo de protección. La mente es un mecanismo de supervivencia. La mente es un mecanismo que te sirve para estar lo mejor posible, o al menos según sus parámetros, según su funcionamiento y sus patrones previos. Es decir, lo que la mente va a intentar es que estés en el lugar más seguro, más sano y más cómodo posible, evitar en la mayor parte de los casos sentirte mal. La manera en la que lo hace justamente lleva a lo contrario, porque como decíamos anteriormente, la mente no está diseñada ni para alcanzar tus metas, ni para llegar donde tú quieres, ni mucho menos para ser feliz. Entonces, ¿de qué depende tu futuro entonces? Mira tu pasado. Y como no hagas nada, ese va a ser su futuro. Es así de fácil. ¿Por qué?
Porque la mente dispone de algoritmos matemáticos reales que lo que hacen es, ¿cuáles son los estímulos que estoy detectando? ¿Cuáles son las circunstancias externas que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? Y lo que hace es, vale, según esta información que yo veo aquí, ¿qué es lo que me dice mi información previa? ¿Qué es lo que dice mi pasado sobre esto? Y esa es la respuesta que te da y así es como actúas. Por lo tanto, a no ser que os toméis todo esto muy en serio, a no ser que empecéis a trabajar desde dentro y hacia afuera, lo más normal, en el 95% de los casos, es que podéis adivinar más o menos cómo va a ser su futuro vuestro futuro, en todos los términos, en vuestro tiempo libre, en vuestras relaciones familiares, en el dinero que generáis en vuestro negocio trabajando para otros, en los resultados empresariales que buscáis, en la cantidad de clientes, en los viajes que hacéis. Si miráis cuáles son esas cosas, diréis, vale, si quiero saber lo que me va a pasar, entonces simplemente tengo que saber lo que me ha pasado, porque es el mecanismo que la mente utiliza para conseguir tal fin. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillo, no tienes que ir a una pitonisa, ya lo puedes saber. Mi futuro va a ser más o menos así, más o menos así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tenemos una oportunidad? Por supuesto que tenemos una oportunidad. Y lo que yo os propongo no es adivinar vuestro futuro, es diseñar vuestro futuro. Diseñar el futuro significa que soy yo el que elige el camino por el que quiero ir. Diseñar el futuro significa que empiezo a decidir por dónde quiero avanzar, que empiezo a entender cuál es el camino que quiero elegir. Fijaros, porque en realidad la imagen te pone un camino disperso, te pone un camino en la amplitud, te pone un camino poco definido y además hay dos zonas. Curiosamente hay una zona de luz y una zona de oscuridad. ¿Por qué? Porque el camino que os propongo no es un camino sencillo. No es un camino en el que todo va a ser fácil, es al revés de hecho. Es un camino en el que lo más probable es que tengáis que desarrollar la batalla en esa parte de vuestra derecha, en esa parte de la oscuridad, en esa parte de enfrentaros a vuestras sombras. Vais a tener que descubrir cuáles son vuestros verdaderos miedos, vais a tener que descubrir dónde están vuestras resistencias y vais a tener que vencerlas una y otra vez, porque es la única forma, pero eso sí, el momento en que uno descubre dónde está la resistencia, la vence y conecta con su luz, ¡ay, amigos! Ese resultado es magnífico, es maravilloso y donde te proyectas un sitio absolutamente diferente. Os sugiero que empecéis a basar vuestro crecimiento en la acción, en los hechos reales. Os digo algo, la sociedad no está preparada para vuestra versión próxima, está preparada para la versión actual, porque la sociedad no quiere ver vuestra versión mejorada. ¿Sabéis por qué? Porque le va a enseñar cuáles son sus vergüenzas, cuáles son sus resistencias, y la gente no quiere ver eso. Y por eso hablarán mal de vosotros, y por eso os dirán que no se puede, y por eso veréis como mucha gente se baja del barco. Quizá vuelvan cuando lo hayáis conseguido, pero hasta entonces estará en otro sitio. Pero la única forma de construir un futuro mejor es a través de hechos. Dejad que vuestros hechos hablen por vosotros. Permitid que los demás hablen cuando vosotros empecéis a enfocaros en lo que realmente funciona. Vuestra historia no está acabada, de hecho vuestra historia empieza aquí. Vuestra historia es una historia de superación, de crecimiento y de despertar, pero solamente si entendemos cuál es el camino y queremos hacer todo lo necesario para conseguirlo. Así que os sugiero que desde ahora y para siempre entendáis dónde queréis llegar, miréis dentro de vosotros, conectéis con la mejor versión de vosotros mismos, salid de fuera y haced lo que habéis venido aquí a hacer. Y sobre todo, vivid la vida que aquí habéis venido a vivir. Ha sido un placer, muchísimas gracias. 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 Por favor, le voy a pedir a Julián, a Jorge y a Lola que suban al escenario, por favor. Julián, Jorge y Lola rápidamente al escenario, porque este concepto del despertar de la pyme no solamente es mío, hay personas que han contribuido con sus historias. Mario no está aquí, pero vamos a dedicarle también esta ovación, así que esas personas que son solamente una representación, recordad, solamente nos tiene que servir para decir qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que está en mi mano, qué es lo que yo deseo. Así que venid conmigo, por favor, un fuerte aplauso para Julián, para Jorge y para Lola. Gracias. Gracias. Un aplauso para ellos. ¡Un aplauso para ellos! Gracias. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.